Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de 4 NPCs entre un bar. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante, lo que nosotros decidimos definir como Rules Lawyers versus el Chill DM. Básicamente, ¿cuál es el acercamiento a la hora de dirigir? ¿Reglas textuales o algo más suelto e interpretativo? Esta noche nos acompañan 3 abogados y un caballero. Está Mari, la Phone Lawyer, mi persona, el NPC Story Lawyer, un enano muy sabido de leyes, Lord Lawyer Gorgar y un caballero, el Nayo, aquel que llaman Chill Knight. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Empecemos con nuestra primera pregunta de la noche. ¿Cómo directores son más relajados o estrictos con las reglas a la hora de estar Hmm, dirigiendo, ¿no? Gorgar, por favor. Dale. Bien. Yo solía ser muy estricto. Creo que todavía lo soy. Em, Apoyo emoción. lo- Apoyo emoción. Creo que todavía lo soy, pero el asunto es que, em, o sea, para mí no son guidelines, son rules, pero pues las reglas se hacen según la necesidad de la situación, ¿ya? Eh, Igual tienen que establecerse como reglas. Es decir, el juego no es un juego del director contra los jugadores. Em, pero para que los jugadores puedan tener una experiencia, digamos, consistente, tiene que Ujú. haber reglas estrictas. Em, yo soy muy fanático de crear mis propias reglas o de alterar las reglas, pero una vez alteradas, pues se quedan así. No soy intransigente. Hay reglas que no se pueden contravenir, pero hay reglas que sí se pueden modificar, pero las reglas son necesarias. Es decir, mm, alguna vez me enfrentaba con jugadores de Advanced Dungeons and Dragons que se quejaban porque de tercera edición, no estoy seguro si bueno, quinta es más o menos lo mismo. Eh, de tercera edición en adelante, tú, por ejemplo, no puedes intentar desarmar a alguien si no tienes Improve Disarm. Entonces ellos se quejaban de los feats. Decía, pero es que no es así. O sea, tú sí puedes desarmar a alguien, lo que pasa es que tú no estás entrenado para hacerlo. Es como si yo tratara de desarmar a una persona que tiene una espada con las manos desnudas. Es decir, eso no, o sea, muy probablemente termino estacado o empalado. Eh, es decir, saber leer e interpretar las reglas para nosotros, sobre todo que somos de habla hispana y crecimos con manuales de rol en inglés, es una cuestión de cuidado. Sí. Okay. Mm, Hay muchos jugadores que leen las reglas hasta la mitad, ¿ya? Entonces, ellos defienden ciertas reglas mal leídas. Entonces, pues sí, de pronto sí tengo que irme por el lado que soy estricto con las reglas, pero pues las reglas de todas maneras se pueden revisar. O sea, no en la Ujú. mitad de la batalla no vamos a ir a revisar una regla, pero sí podemos acordar algo. En ese sentido, sí, yo no soy intransigente. Sí. Bien. Es básicamente lo que él dice. O sea, en general, pues a mí también me parece que va como por la misma línea en el sentido de que son cosas que tienen que ser consistentes. Eso es lo más importante, pienso yo. Eh, Obviamente también tienen que ser balanceadas. Y usualmente cuando alguien publica un juego de rol, es porque, porque pues hicieron pruebas del playtesting y todo, las reglas van a estar balanceadas para el tipo de juego que es. Y están diseñadas por personas que saben de eso, entonces saben pues cómo diseñar las reglas para lo que ellos las necesitan, para lo que ellos las quieren. Entonces por eso es que es bueno apegarse a las reglas tal como están escritas, pero obviamente
a la final el director no solamente puede, sino que también es una responsabilidad de él saber cómo acomodar las reglas a lo que él quiere o lo que sus jugadores quieren jugar. Sin embargo, eso no significa que lo vayas a hacer on the fly, o sea, como te dé la gana, sino que tiene que ser algo consistente. Y lo más probable es que tengas que estudiarlo anteriormente. Si lo vas a hacer, o sea, si vas a aplicar una regla en algo que de pronto no está muy bien contemplado, no está muy bien explicado, algo así, la aplicas y la recomendación que yo doy es que lo anotes inmediatamente, porque eso tiene que ser así de ahí hasta donde, o sea, siempre, porque si no, o sea, después como se te va a formar un arroz con mango porque te pones a inventar cosas y después no te acordaste que lo hiciste de esa manera una vez y bueno, eso no es consistente. Perdón si Sí, interrumpo ahí, botico, que acabo iba de a decir. acordar de dos vainas. Ajá. Hace mucho tiempo, de mis primeras campañas, mientras yo revisaba alguna regla, algún hechizo, algún monstruo, a mí los jugadores me preguntaban cosas y yo en ese momento estaba bloqueado, estaba como en piloto automático. Y entonces después me decían, Camilo, entonces yo le hago tal cosa, eso no funciona así. Me acabas de decir que sí, ¿cuándo te he dicho yo eso? Ahora que estabas ahí, que estabas revisando no sé qué, o sea, nunca jamás me pregunten vainas mientras yo estoy revisando los manuales. Y la otra fue que a un jugador en una campaña mucho más reciente, estábamos hablando de un feat o de una habilidad especial de su clase, yo no me acuerdo. Y entonces yo le estábamos hablando, él me la mandó por WhatsApp y estábamos discutiendo, esto podría ser así. Ah, ya me acuerdo, un prestigio. Eran unos requisitos para adaptar un prestigio de tercera edición al sistema mezclado que yo tengo con Pathfinder. Y entonces, pues claramente no iba. Los prestigios de tercera edición eran mucho más orientados al roleplay y los requisitos eran absurdos. Entonces, o sea, tenía demasiados requisitos y tú terminabas cogiendo un prestigio en nivel 13 o 14. Estaban mal hechos, algunos. Entonces este man me dice, Camilo, pero mira, este prestigio, papá. Le digo, bueno, entonces manejémoslo de esta manera. Miguel, tómale una foto a este chat, porque yo sé que en algún momento tú me vas a decir, Camilo, tú me dijiste que esto era así, y yo te voy a responder, yo jamás he dicho eso en mi vida. Tómale una foto y guárdala ahí. Y hace como 2 semanas o algo así, es como que revisando fotos viejas, o yo no sé si Google Fotos le mandó la memoria y me ha mandado el pantallazo de la conversación. Y me he reído como un enano. Ah, Sí, claro, o sea, por eso, o sea, en ese caso, pues, ahí pues la regla quedó en la conversación. Entonces después como que la pudieron recordar. De todas La formas, evidencia. hay sistemas en términos de reglas, hay sistemas con más reglas que otros. Hay sistemas que son de pocas reglas o rules light, que al director le toca hacer todo on the fly. O sea, es como, quiero hacer tal cosa y entonces tú dices, listo, bueno, ves los stats, ves, bueno, esto lo puedo hacer, me imagino que haciéndolo de esta forma. Por ejemplo, un sistema que solamente puede tener un stat, como por ejemplo un eh, lasers y sentimientos, que solamente es un número. Entonces tienes dos posibilidades, o es laser o es sentimiento. Entonces tú dices, bueno, tira sobre el número o abajo del número. Entonces es como, entre más pocas reglas está en el sistema, obviamente al director le toca más definir cómo se hacen las cosas. sí, pero es Y que ya, eso es un y ejercicio al ya, final del ujú, cabo. Eso es un ejercicio al final sí, del claro. cabo. Haces eso y pues mejoras como director a la hora de tomar decisiones. Y ya recae en ti qué tanto quieres pues hacer compleja lo que va a hacer la persona, porque en algunos juegos de rol las acciones se resuelven simplemente con una tirada de dados, sea lo que sea. En cambio, en otras, por ejemplo, una tirada puede ser extendida o puedes darle ayuda a un compañero, puedes
hay tantas opciones Claro. de qué tanto puedes complejizar una acción o qué tan sencilla la puedes hacer. Entonces eso también va como ahí de la mano. Eh, Ok, digamos que cada persona, pues lo que vaya con sus jugadores y con él mismo, vale. lo que se sienta preparado para llevar. No te entiendo. Bueno, Mari, ¿tú qué opinas? ¿Saben que es divertido seguir las reglas? Porque las reglas en sí tienen tantos vacíos legales a veces que no hay necesidad ni de pensar en ser flexible o no. Ujú. Pero ¿por qué lo digo eso? Porque cuando muchas veces estás jugando con un grupo numeroso de personas, pasan esos desacuerdos de por qué a él sí y a mí no, por qué la Mm. flexibilidad para eso, y son peleas porque por mucho, mucho, mucho que uno como director pueda justificar una flexibilidad ante una regla, en el sentido de que si esa flexibilidad sale de un indicio o una oportunidad de iniciativa de uno mismo, siempre va a haber conflicto, o sea, al menos yo siempre he tenido mucho conflicto con eso en las mesas, porque después comienzan por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué no. Al final eso daña un poco el ambiente, entonces prefiero ser súper fan de las reglas y cuando se dé la oportunidad de que la regla es lo suficientemente ambigua para ser permisiva, de una apoyo el caos que se pueda generar a partir de eso. Eso es mi punto de vista. No, pero para que veas Pues que yo te yo digo una vaina. más o menos lo opuesto a eso, respecto a que las reglas estén bien definidas para evitar esos vacíos legales, porque ese tipo de reglas absurdamente definidas es de lo que un rule lawyer o incluso un power player se agarra eh, Claro, para, claro, para claro, romper el juego. claro que sí. Personalmente, por ejemplo, yo dirijo con dos objetivos. Lo que es la veracidad histórica y pues que todo el mundo tenga, pues se divierta, ¿no? Te tenga un entretenimiento. Yo respeto o trato de respetar el balance del sistema, de que las reglas tengan sentido, pero si las reglas son descabelladas o digamos tienen esos vacíos para romper el juego, eso no va. Eso no va, por ejemplo. Pero bueno. Ujú. eh, hay, algo que puede pasar mucho en, digamos, en calabozos, es que si tú te pones a hacer flanqueo, todas las peleas se apuntan a que todo el mundo simplemente está flanqueando y buscando el bono, entonces se pierde algo de narrativa, se pierde algo en el juego porque No, 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 no. Mira, mira, mira. O sea, yo soy de las personas que nunca he utilizado un grid y probablemente jamás lo utilizaré. Hablando de sistemas estáticos de batalla como Pathfinder y Calabozos y Dragones. No tiene nada de malo buscar el flanqueo. Pero el flanqueo es desperdiciar una acción de movimiento que tú podrías hacer alguna otra vaina. te estoy hablando de quinta edición y esto es algo que pues alguien que dirigió me contó. Yo Ajá. no utilizo esa regla porque, o sea, dirigiendo, eso era todo el mundo flanqueando y tal. Que, ok, entiendo lo que estás perdiendo y por qué dices, olvídate del flanqueo, aquí no manejo eso, tú, pues, nada. ¿De verdad? ¿Hasta ese punto llegan? Porque es que todo el mundo era haciendo lo mismo todo el tiempo para buscar el bono. O sea, Entonces, yo quité un feed, yo quité un feed. En tercera había un feed que se llamaba, era quinta edición, o sea, no sé. no, yo sé, en tercera había un feed que se llamaba Precise Shot. Resulta que en tercera, cuando tú tomabas un ataque de rango contra un oponente que estaba en pelea cuerpo a cuerpo con un aliado, tú ibas penalizado a -4, si no estoy mal, por el cuidado que tienes de no golpear a tu aliado. Hay un feed que se llama Precise Shot que quita esa penalización. Yo ese feed nunca jamás lo utilicé. Y yo no penalizo a alguien a menos que el aliado esté en la mitad. O sea, si tú le vas a disparar al man, pues el aliado simplemente le da cover al objetivo. Y pues tú tienes que moverte, o sea, tienes que gastarte una acción de movimiento para tener un mejor tiro. Es perfectamente entendible. El flanqueo es exactamente igual. Si tú quieres ese bono, o sea, el enemigo no está estático. Y si está estático, el director es muy malo. El enemigo no está estático. Y tú tienes que moverte para ganar el flanqueo. Obviamente, si tú estás peleando 1 a 1 con una persona, no hay manera de que esa persona te dé la espalda a ti. O sea,
Cuando tú te mueves para tomar el flanqueo, el enemigo se mueve contigo porque está peleando contigo. Una cosa diferente es si yo estoy peleando contra ustedes dos y uno de ustedes dos me está flanqueando. Eso es completamente diferente. Bueno, Pero esa regla del flanqueo, francamente, por lo que me dices, me suena que la están utilizando mal. no creo. Por eso es que hay que leer bien. Sí, es posible. Bueno, probablemente De no. hecho, Pero pues, te digo No, que o sea, no, o sea, no, era del lado de los jugadores que simplemente reducían el juego a flanquear. pero es que eso no está eh, mal. Igual, ¿cuánto les da flanqueo? ¿Qué les da? Ventaja No me en acuerdo. quinta. por lo que estoy viendo, por lo que estoy viendo, les da advantage, es lo que les da. Y es una Ventaja. regla opcional. Y es una regla opcional, ¿no? Es como, Pero bueno, pues yo yo creo que no he dirigido quinta. yo creo que podemos pasar a Pero, la segunda Ya, pregunta. pero... Ok, yo ajá. solamente iba a decir Dale, algo. dale. ¿Qué Bueno, vas a no decir? sé, o pasamos a la segunda pregunta. No, dale. No, Mari, opina, por favor. Yo quería decir como que cuando pasan ese tipo de situaciones que comenta Sebastián, del abuso que puede tener algunos jugadores a reglas tan ambiguas, uno entiende que uno siempre puede ponerse del lado de ser una persona dictatorial y decir, pues eso no va a ser así, ya está. Ujú. Pero realmente seamos sinceros, o sea, si es una regla y la regla lo permite, que, o Y, sea, realmente, más allá de un poder dictatorial de decir, pues aquí no se hace, realmente hay una razón válida para decir que no puede hacerlo. Francamente, a mí me parece que hay falta un poquito de criterio y sentido común por parte del director. No sé de qué director estás hablando. Si me puedes dar uno de nuestros nombres claves. Ah, no estoy hablando de nadie, No, solamente estoy pensando en un no, caso no tiene nombre como... clave, no tiene nombre, es alguien de acá, no tiene nombre clave. Ah, ya. eh, pues, lo que yo opino es que si los jugadores solamente hacen eso en todos los combates, Está eh, bien. sí, o sea, es como, ajá, o sea, porque le quitarías a los O jugadores sea, eso, igual si los eso es lo que ellos oponentes quieren también lo hacer, pueden hacer. también. Y además Es que puedes, o sea, si ya tú sabes que ellos todos hacen eso, ¿por qué no construyes un monstruo que explote eso? es eso, También. eso es una, o sea, es decir, ¿qué es lo que he encontrado yo y por qué yo tengo jugadores o sea, yo no tengo power players o es muy raro tener un power player en una campaña mía por la simple razón de que el personaje que ellos hacen que demoran niveles subiéndolo, yo lo puedo hacer en 5 minutos, más fuerte, porque le puedo poner 2 niveles más. Ya, entonces, esa vaina de que las reglas a favor de los jugadores que se juegan en las reglas, eso conmigo no sirve, generalmente no sirve. Y en reglas hace como un flanqueo. Si ellos lo están haciendo todo el tiempo, marica, eso es una estrategia de batalla, eso está bien. O sea, eso es lo que hacía la gente cuando peleaba en el medioevo, le buscaba el lado flaco a las vainas, porque si estás peleando contra un culo de dragón de 10 metros o de 20 metros, tienes que buscar por dónde pegarle breve. Ujú. Y lo otro que le iba a decir en últimas, y a pesar de que todo lo que he dicho va orientado a que sí, las reglas son lo que nos guía, las reglas son lo que nos protege, las reglas son las que mantienen una diversión consistente, recuerden Sí. todos los que están viendo el video que existe la regla de oro. La Ujú. regla de oro prima sobre todas las reglas. Así es. La regla de oro en los juegos de rol es que el director no está sujeto a las reglas. Ujú. El director es un guardián de la diversión y de la Sí. continuidad de la historia, como dijo Sebastián. Entonces nosotros no estamos sujetos a las reglas. Ustedes Nosotros pueden somos la tener... regla. No, es decir, nosotros no jugamos. No sé de dónde saca esta frase. God does not play with dice. Ah, V for Vendetta, ok. Sí, Dios no juega con dados y no deja nada a la suerte. O sea, eso es una vaina que los directores tenemos que tener en cuenta. Les voy a contar un caso personal. En tercera edición hay un prestigio que a mí me encanta, me fascina, es el Battle Mage. Los Battle Mages son una vaina salvaje, salvaje. Son los magos más balurdos para hacer daño jamás existidos, sobre todo porque ellos tienen un special que nunca jamás, eso es un libro que no era de Wizards of the Coast, era otra compañía que hace libros de tercera edición. Magnífica compañía, el Encyclopedia Arcane completo es de ellos. Y el Encyclopedia Arcane de Battle Magic tiene un prestigio que se llama Battle Mage. Los Battle Mages hacen trenzas de hechizos. Las trenzas de hechizos básicamente es que ellos hacen
un hechizo conectado a otro, enlazado 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 a otro, durante las rondas que puedan dedicar a eso. Y al final, cuando terminan el último componente somático o verbal de lo que sea del último hechizo, lanzan todos los hechizos de un solo. Eso hecho con hechizos de evocación elementales es una cometa. O sea, olvídense de ¿cómo se llama? Meter Strike. No, Meter Strike no. ¿Cómo se llama? Fireball. No, hombre, el de nivel 9. Firestorm. No, hombre, de mago, de los más comunes, que son 4 fireballs así, uno al mismo tiempo. No. Bueno, yo ahora lo busco y les digo. Pero en todo caso, estos son, o sea, yo puedo tirar 10 hechizos de nivel 6, 7, 8, 9 juntos y hacen, yo alguna vez hice 1500 puntos de daño y porque el personaje salvó. En Calabozos y Dragones. Entonces, pero había una trampa. Resulta que los Battle Mages solamente pueden hacer hechizos de una lista muy limitada de hechizos de evocación. Este Battle Mage en particular podía hacer Time Stop. Entonces el man hacía muchos hechizos elementales, pero el último hechizo de la trenza era Time Stop. Entonces él tiraba una bola de caos elemental y daño, etcétera, y desaparecía por cuatro rondas y hacía otra bola. Cuando aparecía, tiraba, desaparecía y así. Obviamente eso agota los hechizos a una velocidad en el hijo de madre. Pero ya después de 3 rondas así, ¿quién está de pie? Entonces esa es una trampa pequeña que yo utilicé una vez devastadora. Igual lo vencieron, pero pues, Okay. porque pues, era 1 contra 5, pero bien. Bueno, pregunta número 2. Meteor Swarm. Y última pregunta, Claro. literal lo dijiste al principio. Meteors. No, dije Meteor Strike. Bueno, Es Meteor Swarm. bueno, última pregunta de la noche. Como jugadores, ¿qué acercamiento prefieren? ¿Reglas textuales o reglas relajadas? Same. Sí. A mí Reglas que me den textuales. reglas textuales. Sí. Sí. Desde que sean debatibles y pueda uno llegar a un consenso si la regla no tiene sentido, textuales. Yo realmente ahí sí digo que el jugador no tiene, o sea, Potestad. exacto. O sea, es como, sí, tú puedes pedir, tú puedes hacer la petición, pero el que debe decir cuál es la regla y cómo es el director, eso sí, 100% sí. El director se puede equivocar, pero que el director se equivoque significa que está usando reglas como están escritas. O sea, que está usando las reglas textuales. Porque si no, ¿cómo carajo le vas a decir que se equivocó? O sea, si la persona, si él de pronto interpretó mal una regla y tú estás totalmente seguro de que tú la leíste bien, le puedes decir. Ahí empieza, pues, a veces el tema del rules lawyering y eso, pero si el director en ese momento te dice que no, o sea, que la regla es así, es así. Y Hay ya. unas reglas que están muy mal. O sea, no estoy hablando de que sean ambiguas o abiertas a Ok. interpretación, están mal redactadas. Más redactada, sí. En Sí, los libros, es en los común. O libros, sea, claro. las personas que escriben los libros de rol no son infalibles. Sí, Eh, si alguien dirige Chronicles of Darkness, sabe lo que son mala consistencia dentro de un mismo libro. Cosas que hacen referencia a vainas que no están en el libro, o sea, reglas que están incompletas, cosas así. Eh, Desgraciadamente, no sé si fue White Wolf o Onyx Path, que fueron los que sacaron ese libro, se le fueron bastantes errores ahí. Entonces, hay muchas, o sea, obviamente el juego es jugable, pero hay muchas cosas que como no son consistentes dentro del mismo libro. Y ahí es donde sí. entra el criterio del director a empañar esas cosas. Y digamos que ellos obviamente pues después de tiempo empezaron a sacar en foros y esas cosas como los arreglos a esas Ratas. reglas. Sí, erratas, exacto. Entonces, pero, o sea, No, y eso se acrecenta mucho, por ejemplo, en sistemas como Pathfinder, el primer Pathfinder que es prácticamente un open source. uh-huh.
y hay feeds que vuelven obsoletos a otros. O sea, hay feeds que son perfectamente sensatos y hay algunos feeds que vuelven obsoletos a otros feeds. Ujú. Entonces tú dices, pero bueno, ¿y por qué? O un feed que Overkill. emula, o un feed que emula un special ability de una clase o un hechizo, o sea, ese tipo de vainas, para qué las sacan? O una clase que vuelve obsoleta a otras dos clases. ¿Tú sabes de cuál estoy hablando? Sí, pero digamos que eso es diferente porque ya tú estás hablando, las clases híbridas de Pathfinder, pues ya es un nivel de poder diferente. Yo no sé si yo todavía dudo que esas clases hayan sido hechas para jugar al nivel de las clases core. Francamente no lo creo. No, pero es que El brawler es una clase que no tiene el menor sentido, porque pues no le da al jugador esa aprensión de, mierda, escogí el feed bien o escogí el feed mal, ¿ya? Porque tú cambias de feeds durante el combate, o sea, durante batalla. Y el Arcanist es peor todavía. el Blood Rager el Blood Entonces, Rager no es una buena clase. Pero no, por eso te digo, el Scald está magníficamente creado. el Scald es bueno. Súper balanceado. ¿Tá? No, el Scald está bien. El Scald me parece que perfectamente puede jugar. Pero el Arcanist y el Brawler, por ejemplo, incluso moderadamente, porque yo revisé las reglas y no era como lo estábamos manejando, el War Priest son clases que están no, bastante por encima del nivel de las core clases de Pathfinder. Pero bueno, para no extendernos en ese tipo de sistemas, lo que quiero decir es que el problema es que ya se vuelven como los cómics de Superman. Que Superman parece que los diferentes artistas compitieran a ver quién lo hace, quién le pone más vainas y quién lo hace más poderoso. Entonces, sacando eso de lado y hablando de sistemas un poquito más pequeños, no tan extensos como Pathfinder, eh, las reglas son potestad del director. Lo que dicen ellos. Tú como jugador, ¿tú qué puedes hacer? Hey, mira, este vaina no tiene sentido. Esto, o sea, si te parece, yo te propongo que lo manejemos así, pero en última Claro, el que decide es el director. hay que O sea, exacto. uno como jugador experimentado puede intentar, pero si te estrellas contra un director que es intransigente, que en realidad no está dispuesto no es cuestión de dar el brazo a torcer, digamos, a llegar a un consenso para que el juego sea más agradable para todo el mundo, porque tú no necesariamente estás buscando poder, tú estás buscando claridad Claro. como jugador experimentado. Y que las cosas tengan sentido. Y te estrellas contra un director que el man simplemente no, es que ahí dice que es así. Es mejor que Por- busques otra mesa. y porque muchos también, hay veces que los directores también están, algunos tienen la mentalidad de quiero ganar, o sea, quiero ser Eso, el Ok. que tiene el poder. eso, o todavía no tiene la suficiente experiencia para darse cuenta que los libros no son infalibles, que Sí, porque esté escrito no quiere decir que esté escrito en piedra. Entonces, exacto. si encuentras un director de esos particularmente, tú que eres un director y ya un jugador experimentado, de pronto es mejor que busques otra mesa. Sí, claro. Si estás arrancando, no tiene nada de malo que juegues con un jugador, con un director de esos, que digamos que esté conforme con un director de esos, porque tú también estás aprendiendo. Ujú. Vale, vale. Bueno, como está, yo creo que ya todos tenemos como la misma opinión respecto pues a esta segunda pregunta, entonces no es más, espero que el video les haya servido, a ustedes pues que nos están viendo esta charla legal entre lawyers en sus casas, y obviamente pues el Knight que es quien hace que las leyes se cumplan. Claro. Entonces no es más, nos vemos en 2 semanas. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Bye. Y siempre recuerden la regla cero.